Dicen que todos tenemos un momento que nos parte la vida en dos, un antes y un después desgarrador. Para algunos es el súbito florecer del amor, el agudo llanto de un recién nacido. Para mí, fue el eco del silencio en las profundidades de la tierra, el momento en que la oscuridad familiar y húmeda de las fauces abisales se convirtió en algo completamente distinto, algo depredador y ancestral. Fue el instante en que la luz de la antorcha captó un movimiento pálido y resbaladizo donde no debía haber ninguno, y el sonido subsiguiente, un chasquido húmedo y crepitante que rasgó la quietud profunda y anunció el fin de la vida que conocía, el fin de mi amigo, Jago. Antes de que aquel eco se desvaneciera, mi mundo se había partido irremediablemente. Me llamo Corvus Blackwood. Antes, mi mundo era la oscuridad. Pertenecía a Búsqueda y Rescate, SAR, especializado en sistemas de cuevas. No las sendas turísticas con barandillas y luces tenues, sino las venas profundas e inexploradas del planeta. Los pasos angostos, apenas más anchos que tus hombros. Las caídas verticales hacia la negrura absoluta. Los laberintos donde las brújulas giran inútilmente y tu única guía es el mapa grabado en tu propia mente. El tacto de la roca bajo tus dedos. El sutil cambio en la corriente de aire. Hay una belleza hostil ahí abajo, que exige respeto y castiga la arrogancia. Aprendes a moverte de otra manera, a pensar tridimensionalmente, a confiar en sentidos que la vista a menudo vuelve irrelevantes. Yago Vance era mi compañero en ese mundo subterráneo. No éramos solo colegas. Éramos cabos de vida atados el uno al otro en lugares donde un solo error significa que te conviertes en parte de la geología. Tenía una calma que aplacaba mis nervios ocasionales. Un don para encontrar el camino cuando yo solo veía callejones sin salida. Habíamos sacado a excursionistas temblorosos de grietas olvidadas, cartografiado túneles nunca vistos en milenios, compartido barritas de proteínas rancias en cámaras tan vastas que podrían tragarse catedrales. Hay un lazo forjado en ese tipo de riesgo compartido, confiando en la competencia de otro cuando tu propia vida pende de un mosquetón y un nudo hecho en la fría oscuridad. Las fauces abisales eran nuestra pesadilla local, un extenso sistema kárstico famoso por tragarse a los incautos. Su reputación estaba entretejida en el folclore local, historias de ecos extraños, de gente que entraba y nunca salía, o que salía cambiada. Lo tratábamos con cautela profesional, por supuesto, pero las leyendas eran solo ruido de fondo, el tipo de historias que se adhieren a cualquier lugar lo suficientemente profundo y peligroso. Conocíamos sus arterias principales, sus peligros conocidos, los lugares donde la propia roca parecía gemir bajo el peso de las montañas. Era un lugar que respetabas profundamente. Dominar el rescate en cuevas no se trata de fuerza bruta. Se trata de control, paciencia y una comodidad casi antinatural con los espacios confinados y la privación sensorial. Se trata de interpretar el silencio, distinguir el goteo del agua del roce de la gravilla suelta, leer la historia contada por un guijarro desplazado o una marca de roce en la caliza. Aprendes a confiar en tu instinto cuando el mapa dice una cosa, pero la fría corriente que susurra desde una grieta dice otra. Es una danza íntima, con un entorno al que le importa un bledo si vives o mueres, que exige concentración absoluta y una aceptación de la vulnerabilidad inherente. Entrenábamos constantemente, ensayando rescates en derrumbes simulados, practicando ascensos y descensos verticales hasta que el manejo de cuerdas era memoria muscular. Yago tenía esta extraña habilidad para calibrar la estabilidad de la roca con solo golpearla, escuchando la resonancia.
Yo era el navegante, el que podía visualizar los túneles invisibles que conectaban las cámaras, manteniendo el complejo mapa en mi cabeza incluso cuando la visibilidad caía a cero por el limo removido en pozas subterráneas. Éramos un buen equipo, complementando nuestras fortalezas, cubriendo debilidades. Creíamos estar preparados para cualquier cosa que las fauces pudieran lanzarnos. Esa creencia, esa cómoda competencia construida durante años de misiones exitosas, fue quizás lo más peligroso que llevamos allí abajo. Las fauces tenían secretos mucho más antiguos y hambrientos que simples peligros geológicos. Los susurros locales no eran solo historias. Eran advertencias que no habíamos escuchado de verdad. Éramos expertos en navegar el laberinto físico, completamente ignorantes de la pesadilla biológica que anidaba en sus recovecos más profundos e insondables. La oscuridad que creíamos conocer era meramente un velo. Mirando hacia atrás, las señales probablemente estuvieron allí en descensos anteriores, ignoradas o racionalizadas. Un inusual parche de silencio donde los grillos de cueva deberían haber estado chirriando. Un descenso de temperatura demasiado repentino, demasiado localizado. Quizás incluso un olor, tenue y extraño, descartado como agua estancada o depósitos minerales. La complacencia de la familiaridad es un asesino sutil. Ves lo que esperas ver. Filtras las anomalías que no encajan en tu comprensión del mundo. Hasta que, un día, la anomalía se niega a ser ignorada. La llamada rutinaria llegó un martes. 2 espeleólogos experimentados que no habían regresado de una exploración profunda en los túneles occidentales menos transitados de las fauces. Procedimiento estándar: equiparse, notificar al comando de superficie, descender a la penumbra familiar. Sentimos la tensión profesional habitual, el bajo zumbido de adrenalina que precede a cualquier operación de rescate, pero ninguna premonición real. Era solo otro descenso, otro problema que resolver metódicamente. Las fauces esperaban, pacientes y silenciosas, listas para enseñarnos el verdadero significado de la oscuridad. Una lección pagada con sangre y cordura. El descenso comenzó como tantos otros, comprobando arneses, asegurando mosquetones con chasquidos satisfactorios, el raspado rítmico de las botas en la roca, el haz de las linternas frontales cortando conos de luz a través del aire húmedo. Las comunicaciones crepitaron inicialmente, transmitiendo nuestro progreso al equipo de superficie. But, cuanto más profundo íbamos, más se tragaba la roca la señal, estirando el vínculo con el mundo iluminado por el sol hasta que se rompió por completo. Estábamos solos, envueltos por el inmenso e indiferente silencio de las entrañas de la tierra. Era un aislamiento familiar, usualmente reconfortante en su enfoque. Esta vez se sentía diferente, pesado, vigilante. Seguimos la ruta prevista de los espeleólogos, marcada ocasionalmente por reflectores que habían colocado. Práctica estándar, pero más adentro, quizás 3 kilómetros más allá del último punto seguro conocido, las cosas se sentían raras. Los habituales sonidos tenues de agua goteando parecían apagados, el aire quieto y antinaturalmente frío. Incluso el olor familiar de la caliza húmeda y los depósitos minerales estaba cubierto por algo más. Una dulzura tenue y empalagosa como fruta demasiado madura mezclada con algo vagamente metálico, cobrizo. Iago también lo notó. Su cabeza ladeada, olfateando el aire. Su calma habitual, reemplazada por un ceño fruncido grabado profundamente por el resplandor de su linterna frontal. Encontramos su última marca cerca de la entrada a un paso estrecho, un pasaje notorio llamado el quiebracostillas. Ninguna señal de ellos más allá.
El protocolo dictaba que procediéramos con cautela. Fui primero, arrastrándome por la estrecha abertura, la roca presionando íntimamente contra mi pecho y espalda. Al emerger a una cámara más grande al otro lado, el haz de mi linterna frontal barrió paredes húmedas y brillantes, y se detuvo. No en los espeleólogos desaparecidos. En el suelo, cerca de la pared del fondo, había restos esparcidos, tela rasgada, un casco destrozado, algo que se parecía horriblemente a una bota de escalada, hecha jirones, y marcas de arrastre, profundos surcos en el suelo fangoso que conducían hacia una fisura apenas visible en las sombras. Yago, supocalicé en mi micrófono, manteniendo la voz baja, tensa. Tenemos señales, malas señales. Parece un ataque. Su voz regresó, tensa. ¿Animal? ¿Oso de las cavernas? No había habido osos en estos sistemas durante siglos. Negativo. Susurré de vuelta, mi luz jugando sobre la inquietante escena. Algo más. Fue entonces cuando lo oí. No desde la fisura, sino desde el techo sobre mí. Un suave y húmedo clic, clic crepitar. La sangre se me heló en las venas. Lenta, agónicamente lenta, incliné mi linterna frontal hacia arriba. 2 puntos de un blanco lechoso y ciego reflejaron la luz, engastados en una cabeza estrecha y pálida, unida a un cuerpo que parecía imposiblemente largo y segmentado, aferrado boca abajo a la roca como un insecto monstruoso y multiarticulado. Antes de que pudiera gritar una advertencia, Yago se deslizó por el pasaje detrás de mí. La cosa cayó. No cayó. Descendió con una velocidad controlada y aterradora, aterrizando silenciosamente entre nosotros. Tenía una forma vagamente humanoide, pero horriblemente deforme. Extremidades dobladas en ángulos antinaturales, piel del color del hueso blanqueado, completamente desprovista de ojos, pero con grandes y complejas fosas auditivas flanqueando su estrecho cráneo. Se desplegó, alcanzando una altura que fácilmente superaba los 2 metros. Sus movimientos espasmódicos, pero fluidos, completamente silenciosos excepto por el leve chasquido húmedo que emanaba de sus complejas mandíbulas. Yago levantó su pistola de bengalas de emergencia, un último recurso desesperado. El ataque fue cegadoramente rápido. La criatura no rugió. Emitió un chillido de alta frecuencia que sobrecargó mis sentidos, haciendo que la propia roca pareciera vibrar. Se abalanzó, no sobre mí, sino sobre Yago. Un brazo alargado y quitinoso, rematado con garras afiladas como agujas, se lanzó. Vi la pistola de bengalas volar de su mano. Oí un jadeo ahogado, luego un sonido repugnante, húmedo y desgarrador que se ha repetido en mis pesadillas desde entonces. Su linterna frontal cayó al suelo, su haz girando locamente, iluminando fragmentos de un horror que no podía procesar por completo. Extremidades pálidas moviéndose con velocidad borrosa, salpicaduras oscuras contra la roca blanca. Mi entrenamiento SAR, los años de simulacros, el instinto arraigado de autopreservación en entornos letales, tomaron el control. No había forma de luchar contra esa cosa. Mi mente gritaba, ¡huye! Retrocedí gateando, arrastrándome hacia el quiebracostillas, la única salida. La criatura, momentáneamente ocupada con Yago, no me persiguió de inmediato, pero el chasquido se intensificó, convirtiéndose en un chirrido gutural y bajo. Me metí en el estrecho pasaje, raspándome la piel y el equipo, los sonidos de la cámara desvaneciéndose ligeramente detrás de mí, reemplazados por el frenético latido de mi propio corazón contra la roca confinante. El viaje de regreso fue un borrón de terror primario alimentado por adrenalina. No me atreví a usar mi luz principal, confiando en la configuración roja más tenue, navegando por el tacto y la memoria,
a través de pasajes que ahora se sentían infinitamente más amenazantes. Cada sombra parecía moverse. Cada goteo de agua sonaba como la persecución chasqueante. Imaginaba esas extremidades pálidas desplegándose detrás de mí, esos sensores ciegos fijándose en mi rastro de calor, mi respiración de pánico. La claustrofobia, que nunca antes había sido realmente un problema, se convirtió en una entidad física, oprimiéndome, robándome el aliento. No solo estaba escapando de la cueva, estaba escapando de eso. De alguna manera, entumecido y temblando, cubierto de barro, sangre, mía, de Hago, me abrí camino a zarpazos de regreso a los túneles más anchos, de regreso hacia la tenue promesa de la superficie. El silencio detrás de mí era absoluto ahora, lo que de alguna manera era aún más aterrador que la persecución. Horas después, salí tambaleándome a la desorientadora claridad de la luz del día, colapsando en los brazos del equipo de superficie. Mi informe inicial fue incoherente. Un balbuceo sobre criaturas imposibles, sobre Hago, desaparecido. Me sedaron. La historia oficial se convirtió en un derrumbe repentino y localizado. Un trágico accidente. Mi relato contradictorio, atribuido al trauma, la hipoxia, el shock. Nadie creyó en el monstruo en la oscuridad. Yo estaba vivo, Yago no, y estaba completamente solo con la horrible verdad. Las secuelas fueron un infierno personal, pintado en tonos grises y oscuridad sofocante. Oficialmente, Yago se había perdido en la geología indiferente de las fauces. Extraoficialmente, sabía que había sido destrozado por algo imposible, algo arrancado del pozo más profundo y oscuro del miedo primario. Las felicitaciones por mi supervivencia sabían a cenizas en mi boca. El sueño no ofrecía escapatoria, solo repeticiones de mandíbulas chasqueantes y el último jadeo ahogado de Hago, a menudo despertándome de golpe en mi pequeño apartamento, convencido de que la cosa pálida se aferraba a mi propio techo. La comodidad familiar de los espacios cerrados, mi antiguo santuario, se convirtió en un detonante de ataques de pánico paralizantes. Las cuevas eran impensables. Incluso los ascensores parecían trampas. Dejé el SAR, la idea de descender de nuevo a la tierra, incluso a una instalación de entrenamiento segura, era insoportable. Anduve a la deriva, aceptando trabajos sin sentido, vigilante nocturno, reponedor de almacén. Cualquier cosa que me mantuviera sobre la superficie y requiriera una interacción humana mínima. Los amigos intentaron contactarme. Los colegas del SAR ofrecieron condolencias teñidas de incredulidad compasiva. Pero ¿cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría articular la naturaleza anómala de esa criatura? La naturaleza inteligente y depredadora oculta detrás de esos sensores lechosos y ciegos. Bebí demasiado, tratando de ahogar los chasquidos que resonaban en los momentos de quietud, tratando de difuminar los bordes del recuerdo grabado a fuego en mi cerebro. El aislamiento se convirtió en mi escudo y mi prisión. Me encontró 6 meses después, en un bar lúgubre en las afueras de la ciudad, donde estaba apurando un whisky barato e intentando ignorar el temblor de mis manos. Él parecía completamente fuera de lugar. Traje impecable, zapatos caros, un aire de autoridad tranquila que atravesaba la desesperación rancia del bar. Se sentó frente a mí. No pidió nada. Solo me observó con ojos que parecían ver demasiado. «Corvus Blackwood», dijo, su voz calmada, ecuánime. No era una pregunta. Necesitamos hablar sobre lo que realmente le sucedió a Yago Vance en las fauces abisales. La sangre se me heló. Casi salí corriendo, pensando que era algún tipo de investigador de asuntos internos, listo para culparme de la muerte de Hago por mis alucinaciones.
pero él simplemente deslizó una delgada tableta de datos sin marcar sobre la mesa pegajosa. Mi nombre es Valerius Kane, director del Instituto Aegis, dudé. Luego toqué la pantalla. Cobró vida, mostrando imágenes granuladas de termografía. Se me cortó la respiración. Era eso, la misma criatura imposible, moviéndose con esa misma gracia horrible y espasmódica a través de un sistema de cuevas diferente, capturada por alguna cámara oculta. Siguieron imágenes más claras, diagramas anatómicos, estructuras esqueléticas extrapoladas, notas de análisis de comportamiento. La designación oficial decía Noctivagus horribilis, nombre común, reptador tónico. Son reales, Corvus, dijo Kane en voz baja, y los cazamos. Me explicó sobre el Instituto Aegis, una organización privada, excepcionalmente bien financiada, que operaba completamente al margen de la supervisión gubernamental. Su único propósito, identificar, estudiar, contener y, cuando fuera necesario, eliminar críptidos, anomalías biológicas que desafiaban la ciencia convencional, amenazas que acechaban en las sombras del mundo conocido. Sabían sobre el incidente de las fauces abisales, habían estado monitoreando sucesos similares a nivel mundial. Conocían mi historial en SAR, mis habilidades únicas en entornos subterráneos. La mayoría de las personas que se encuentran con estas entidades no sobreviven, continuó Kane, su mirada firme. Los que lo hacen a menudo quedan destrozados, pero tus habilidades, tu conocimiento íntimo de ese entorno, te hacen excepcionalmente valioso. La oferta fue simple, cruda: unirme a Aegis, convertirme en un explorador para uno de sus equipos de élite de cazadores asesinos, los Cuadros Umbra. Usar mi experiencia en espeleología no para rescatar, sino para reconocimiento, infiltración, rastrear a estas cosas en su propio elemento, guiando al equipo hacia ellas. Era peligroso, rayano en lo suicida, pero también era validación, prueba de que no estaba loco. Y ofrecía algo más, algo oscuro y ferozmente convincente que cobró vida en los restos de mi psique. Una oportunidad de obtener respuestas, una oportunidad de enfrentar la oscuridad que me había robado a mi amigo, mi carrera, mi paz, una oportunidad quizás de venganza. Acepté. El entrenamiento fue brutal, llevado a cabo en una extensa instalación subterránea alimentada por energía geotérmica, en las profundidades de alguna remota cordillera. Llevó mis límites físicos y mentales mucho más allá de lo que el SAR había exigido. Combate cuerpo a cuerpo en túneles de cuevas simulados, ejercicios de desorientación y privación sensorial, entrenamiento con armas sónicas y balísticas especializadas, diseñadas para afectar la fisiología de los críptidos. Estudiamos la biología de los críptidos, patrones de ataque, debilidades ambientales. Aprendí sobre criaturas mucho más extrañas y aterradoras que el reptador, cosas que nadaban en fosas abisales, cosas que imitaban la forma humana, cosas que se alimentaban del miedo mismo. Fue un curso intensivo sobre los horrores secretos del planeta. Allí conocí al resto del Cuadro Umbra: Serafina Rostova, la líder del equipo, ex Spetsnaz, inquietantemente tranquila con ojos que no se perdían nada; Baruch Stone, el especialista en armas pesadas, una montaña de hombre cuyo exterior rudo ocultaba una mente técnica brillante, marcado por un encuentro con algún tipo de horror bioluminiscente de las profundidades marinas; Kellen Reese, ágil y silencioso, ex fuerzas especiales de reconocimiento, experto tirador y rastreador, atormentado por un encontronazo con una entidad cambiaformas en el Amazonas; y Lisandra Thorne, la analista, endiabladamente inteligente, coordinando misiones desde la base,
su formación académica en zoología marginal, encontrando aquí una aplicación práctica y letal. Antes de nuestra primera misión juntos, Serafina inició el ritual del cuadro. Nos reunimos en una sala de reuniones estéril, compartiendo bebidas. Uno por uno, contaron sus historias, no con jactancia, sino en voz baja, objetivamente. La desastrosa inmersión de Baruch, la persecución en la jungla de Kaelen, la caza ártica de Serafina, que salió mal, trauma compartido como agente aglutinante. Cuando llegó mi turno, dudé. Las palabras se me atascaron en la garganta. Solo logré esbozar lo más básico. Las fauces, el reptador, Hago. Nadie presionó. Solo asintieron. Un entendimiento silencioso pasando entre nosotros. Por primera vez desde que salí arrastrándome de las fauces, no me sentí completamente solo. Era parte de algo aterrador, sí, pero ya no enfrentaba el abismo por mi cuenta. El peso se aligeró, ligeramente. La alerta de misión llegó abruptamente, interrumpiendo un ejercicio de simulación. La voz de Lisandra, nítida y urgente a través de los altavoces de la instalación, luego directamente a nuestros auriculares. Cuadro Umbra. Alerta de movilización. Actividad confirmada de Noctivagus horribilis, sector Gamma 7. Puesto de investigación geológica remota, reportando lecturas sísmicas anómalas, daño en equipos y 2 miembros del personal desaparecidos, presuntamente capturados. Se me encogió el estómago. Otro reptador. La ubicación era una estación de toma geotérmica recién establecida cerca de la caldera de un volcán inactivo, plagada de tubos de lava inexplorados y fisuras profundas. Territorio perfecto para un reptador. Los fantasmas de las fauces abisales se agitaron dentro de mí, dedos fríos recorriendo mi espina dorsal. La inserción fue rápida, eficiente. Un muvetol sigiloso nos depositó al amparo de una nube de ceniza volcánica a 1 kilómetro de la estación. El lugar estaba inquietantemente silencioso. Luces de emergencia proyectando charcos de iluminación parpadeantes y poco fiables sobre laboratorios y pasillos desiertos. Las señales de lucha eran evidentes. Equipo volcado, extraños rastros de baba viscosa en el suelo, y el mismo leve tufillo dulzón y cobrizo que recordaba de las fauces. Lisandra confirmó por radio. El personal restante de la estación estaba atrincherado en la sala de control principal del reactor, aterrorizados, escuchando ruidos de raspado provenientes de los conductos de ventilación y túneles de servicio inferiores. Nuestro objetivo estaba cerca. Mi papel se activó de inmediato. Equipado con óptica mejorada de baja luminosidad, sensores sísmicos y emisores sónicos especializados diseñados para irritar o atraer al Noctivagus, guié al cuadro hacia los subniveles de la estación, descendiendo a la red de tubos de lava vírgenes con los que la estación se había cruzado. El aire se volvió más cálido, espeso con el olor a azufre y ese otro hedor más nauseabundo. Este era mi elemento, retorcido en una pesadilla. Navegar por los túneles ásperos, parecidos a la obsidiana, se sentía simultáneamente familiar y ajeno. La roca aquí era diferente, afilada, vítrea, reverberando el sonido de forma extraña. Cada sombra parecía más profunda, cada fisura un posible punto de emboscada. Usando los planos de la estación superpuestos en la pantalla de mi casco y las lecturas de mi conjunto de sensores portátiles, identifiqué una cámara de tubo de lava más grande aproximadamente debajo de la estructura principal de la estación. La probable guarida o nexo de caza. Lisandra, supocalicé, mi voz tensa. Confirmo probable punto de concentración, activando señuelos sónicos alfa y beta. Su voz era calmada en mi oído. Confirmado Corvus. Señuelos activos. Baruch, Kaelen.
Establezcan posiciones de tiro cubriendo los principales puntos de ingreso. Serafina, visión táctica. Nos movimos con silencio practicado. Baruch, empuñando su pesado disruptor sónico. Kaelen encontrando una cornisa elevada con su fusil de bobina cargado con electrodardos. Serafina se posicionó centralmente, dirigiendo nuestros campos de tiro. La espera fue agónica. Solo el leve zumbido de nuestro equipo, el goteo distante de agua condensándose en la roca enfriándose, y el frenético golpeteo de mi propio corazón. Entonces los sensores sísmicos pitaron. Movimiento, rápido, acercándose desde una fisura más profunda. Contacto, susurré. ¿Múltiples firmas? No, objetivo único, eco complejo, es grande. El leve chasquido comenzó, reverberando extrañamente en las paredes de vidrio volcánico, haciéndose más fuerte, más cercano. Una forma pálida se desprendió de la oscuridad opresiva en el extremo lejano de la cámara. Era más grande que el de las fauces, extremidades más largas, caparazón más grueso, su cabeza ciega barriendo de lado a lado, fosas auditivas temblando mientras procesaba el pulso del señuelo sónico. Se movió hacia el centro de la cámara, olfateando el aire, chasqueando rápidamente. «Fuego», ordenó Serafina. Baruch desató una ráfaga concentrada del disruptor sónico. El reptador chilló, una onda penetrante de agonía que resonó en mis huesos, tambaleándose hacia un lado, desorientado. Kaelen disparó, electrodardos hundiéndose en su piel pálida, haciendo que la criatura convulsionara, pero no estaba abatido. Sacudió la cabeza, el chillido cesando abruptamente, reemplazado por ese chirrido bajo y furioso. Su cabeza ciega se giró bruscamente hacia la posición de Kellen en la cornisa. Ignoró el pulso sónico ahora, fijándose en la fuente del ataque físico. Antes de que Kellen pudiera disparar de nuevo, se lanzó hacia arriba, trepando por la pared de roca escarpada con una velocidad imposible. «¡Kellen! ¡Esquiva!», espetó Serafina. Él se dejó caer de la cornisa justo cuando las garras del reptador rasgaban el espacio que había ocupado, lanzando chispas de la roca. Aterrizó pesadamente, momentáneamente confundido por la pérdida de su objetivo. Esa era mi señal. «Atraigo su atención», grité, activando un emisor personal de alta frecuencia en mi cinturón y corriendo por el suelo de la cámara, esquivando detrás de un gran remanente de bomba volcánica. La cabeza de la criatura se giró hacia mí, abandonando a Kaelen. Cargó, cubriendo el terreno con una velocidad aterradora. Podía sentir las vibraciones a través de las suelas de mis botas. Por un instante horrible, vi los últimos momentos de Yago superpuestos sobre la bestia que cargaba. El pánico se apoderó de mí, clavándome en el sitio. «Muévete, Corvus, muévete». Mi entrenamiento finalmente atravesó el miedo. Me lancé de lado, rodando detrás de otro afloramiento mientras el reptador se estrellaba contra la roca donde había estado. El impacto agrietó la obsidiana. Ahora, trepé por una pendiente más pronunciada, usando agarres preestablecidos, ganando altura, convirtiéndome en un objetivo difícil pero exponiendo su flanco. «Baruch, pulso sostenido. Kaelen, apunta a las articulaciones de las extremidades», ordenó Serafina. La onda sónica golpeó al reptador de nuevo, haciéndolo tambalearse mientras intentaba seguirme por la pendiente. Los dardos de Kaelen encontraron su blanco, impactando los complejos puntos de articulación en sus patas. La criatura tropezó, rugiendo de frustración, momentáneamente inmovilizada. «Corvus, ahora», gritó Serafina. Saqué mi arma de cinto, cargada con proyectiles explosivos especializados, apuntando cuidadosamente a la fosa auditiva vulnerable más cercana a mí, expuesta por su posición forzada,
Disparé 2 veces. Los proyectiles impactaron con pequeñas detonaciones contenidas. La criatura convulsionó violentamente, su chillido alcanzando un tono insoportable. Luego colapsó abruptamente en un montón de extremidades pálidas y temblorosas. El silencio, absoluto y ensordecedor, cayó sobre el tubo de lava. El silencio se alargó, roto solo por nuestra respiración entrecortada y el crepitar de la estática en nuestros auriculares. Mis manos temblaban. El fuerte retroceso del arma especializada aún vibraba en mi brazo. Serafina avanzó primero, con el arma aún en alto, acercándose con cautela al reptador abatido. Kellen descendió ligeramente de su posición, revisando su rifle, mientras Baruch mantenía su disruptor sónico apuntado al montón inmóvil. «Objetivo neutralizado», confirmó finalmente Serafina, su voz firme a pesar de la adrenalina que irradiábamos todos. El aire aún sabía a metal, mezclado con azufre y la leve y nauseabunda dulzura de la criatura. Aseguramos la cámara, estableciendo un perímetro mientras esperábamos al equipo de recuperación de Aegis. Mirando al reptador muerto, desparramado grotescamente sobre la roca volcánica, me sentí vacío. No triunfo, ni siquiera alivio, solo un profundo cansancio y el dolor hueco donde solía estar la presencia de Jago. Parecía más pequeño en la muerte, menos como una pesadilla imposible, y más como una pieza de maquinaria biológica rota y peligrosa. Las membranas lechosas y ciegas sobre sus fosas sensoriales estaban reventadas por mis disparos, goteando un fluido viscoso y claro. Estaba innegablemente muerto, pero la anomalía de su existencia aún impregnaba el aire. El equipo de protocolo de borrón y cuenta nueva de Aegis llegó con una velocidad y eficiencia desconcertantes. Hombres y mujeres con trajes ambientales estériles, portando unidades especializadas de biocontención. Trabajaron en silencio, documentando el lugar de la muerte con escáneres, tomando muestras de tejido y luego maniobrando cuidadosamente el cuerpo segmentado de la criatura hacia un contenedor grande y reforzado. En una hora, fue como si la lucha nunca hubiera ocurrido, salvo por las marcas de quemaduras en la roca y el olor persistente que se adhería a nuestro equipo. Ofrecieron breves asentimientos mientras sellaban el contenedor y se preparaban para la extracción, sus rostros ocultos detrás de visores reflectantes. Otro espécimen para los laboratorios del instituto. Mientras preparábamos nuestro propio equipo para la extracción, Baruch se me acercó. Extendió sin palabras una mano enguantada. En su palma descansaba una esquirla de la garra del reptador, de unas 3 pulgadas de largo, afilada como una navaja del color de la obsidiana pulida. «Tradición», gruñó, su habitual rudeza ligeramente suavizada. «Primera baja con el cuadro. Te lo ganaste, explorador». Tomé la esquirla, su superficie antinaturalmente lisa y fría a pesar del calor ambiental del tubo de lava. Se sentía pesada, sustancial, una pieza tangible de la pesadilla. La guardé con cuidado en el bolsillo, los bordes afilados presionando mi muslo a través de la tela de mis pantalones. «Gracias, Baruch». De vuelta en la instalación subterránea de Aegis, después del informe y un chequeo médico obligatorio, me encontré en mis espartanas habitaciones. Saqué la esquirla de garra, dándole vueltas en la mano. No se sentía como un trofeo. Se sentía como un recordatorio, una promesa. Yago seguía desaparecido. El vacío que dejó seguía en carne viva. Pero la impotencia, el aislamiento sofocante que había definido mi vida desde las fauces, había retrocedido. Fue reemplazado por este sombrío sentido de propósito, esta fría comprensión de que la oscuridad era real, huyente, y yo era ahora uno de los pocos que se oponían a ella.
armado con conocimiento e intención letal. Más tarde, la voz de Lisandra llegó por el comunicador, no dirigiéndose al cuadro en su conjunto, sino conectada directamente a mi unidad personal. Corvus. Análisis preliminar de los escaneos profundos de la estación geológica, cruzados con recientes anomalías atmosféricas. Hizo una pausa. El tono clínico se agudizó. Tenemos múltiples avistamientos creíbles reportados sobre las rocosas del norte. Los testigos lo describen como insectoide, imposiblemente grande, aéreo. Designación tentativa. Aetherius raptor, desgarrador del cielo. Se me oprimió el estómago. Otra imposibilidad. Otra caza. Desde las cuevas más profundas hasta el cielo abierto. Miré la esquirla de obsidiana aferrada en mi mano. La lucha no había terminado. Apenas comenzaba. Esta era mi vida ahora. Descender a la oscuridad, literal y metafórica, para confrontar las cosas que correteaban y chillaban y cazaban en los lugares que la humanidad prefería olvidar. Quizás Valerius Cain no había ofrecido salvación, sino algo más. Un lugar donde mis cicatrices, mi conocimiento, mi proximidad al abismo, no eran debilidades, sino herramientas. Un arma. Toqué el borde afilado de la garra una última vez. El escozor me ancló. El cuadro se movilizaría pronto. Y yo estaría listo. Por Hago. Por mí mismo. Por cualquier otra cosa que acechara justo más allá del borde del mapa.